súper listas. Nada más vamos a quitar este de aquí. Y vamos 12 segundos al aire. Ok, bueno, saludos a todos y bienvenidos, hermanos en Cristo y amigos que nos están mirando en otro segmento de Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez y estoy feliz de compartir con ustedes en esta ocasión más sobre el tema de mi identidad. Y bueno, tengo una invitada aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Quieres darnos tu nombre? Claro que sí, un placer, un privilegio y pues de antemano agradeciendo muchísimo la invitación. Estoy muy contenta, quiero que sepas. Sí. Pues mi nombre es Angélica Villaseñor, soy terapeuta profesional, me desempeño ministrando personas a través de la terapia, ¿verdad? Familias y los niños, y también tengo el privilegio de dar conferencias y de ser escritora cristiana. Ahí está. Pues gracias, muchas gracias por estar aquí. A los domingos nos pueden escuchar por las noches de las 9 a las 10 de la noche. Es cuando estamos al aire en Conexión Cristiana Radio, en Family Values Radio, el 10 AM en la ciudad de Phoenix. También nos pueden encontrar en YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. Ahí hemos estado presentando material sobre el duelo, sobre el perdón, que es un área bien, pero bien importante en nuestras vidas. Y bueno, yo ya tengo varias ocasiones en que he estado compartiendo sobre mi identidad, porque yo creo que este es un tema muy importante cuando a las personas se les pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? ¿O quién es usted? Y en ocasiones las personas no saben decir, no saben expresar quiénes son. Eso es lo que vamos a estar mirando para poder analizar las cosas en nuestras vidas y analizar en qué punto de estamos para poder ver si estamos bien definidos en lo que somos o si acaso podríamos pensar que nuestra identidad la estamos tomando de otra persona, de algunos otros miembros de la familia. ¿Verdad? Se dan las ocasiones cuando los hijos piensan que ellos son por lo que son los padres en la familia o viceversa. Hay padres que aún en la altura de sus vidas piensan que ellos son por lo que los hijos han alcanzado y han logrado en sus propias vidas. La identidad no necesariamente tiene que ver con lo que se tiene, con las posesiones, con las carreras, con los triunfos de una persona. La identidad es lo que tiene que ver con el carácter, con los valores de una persona, porque cuando una persona pierde el trabajo, pierde a la casa, pierde su carro, entonces la persona puede tener un conflicto de identidad y tener dificultad en definir quién la persona es. Y hemos estado analizando esto y vimos sobre las crisis de identidad, cómo estas pueden venir a través de diferentes situaciones difíciles, traumas en la adolescencia, en la juventud o en la adultez, y a veces mueven a las personas de su propia identidad. Entonces, la identidad tiene que ver con quién nosotros creemos que es Dios y quién nosotros creemos que somos nosotros mismos. ¿Quieres compartir algo sobre eso? Sí, por supuesto, y pues sabemos de antemano, ¿verdad?, que desde antes de nacer Dios nos llamó por nuestro nombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Salmos, y es muy importante identificar este concepto porque, como estabas comentando, en ocasiones basamos nuestra identidad en lo que tenemos, en tener una casa grande, tener una carrera, tener una buena reputación en la comunidad, que claro que es importante dar un buen ejemplo, pero la identidad en sí nos la da Dios desde antes de nacer. Él nos forma de una manera muy especial, nos da características muy especiales que va a estar utilizando Él en su momento, quizás también para estar ministrando y para ser de bendición para otras personas, pero es muy importante saber quiénes somos, con qué contamos, cuáles son nuestras características y sobre todo dejar que Dios moldee nuestro carácter para que realmente lleguemos a descubrir esa identidad que tenemos en el Señor. Así es, y en las situaciones donde las personas pasan por alguna etapa difícil en sus vidas
Lamentablemente eso es cuando viene una crisis de identidad. Fallece el esposo o la esposa y la persona siente como, ¿y ahora quién soy? Ahora ya no sé hacia dónde me dirijo. Parece ser que la persona tiene dificultad o problema con el propósito que tiene para su vida porque le falta a alguien, porque el hijo sale de la casa, los hijos salen de la casa y a veces los padres ya no saben, ¿verdad? Quiénes son, cómo manejar sus propias vidas, su propia identidad, se ve en una especie de conflicto porque hay un faltante. La cosa es que siempre va a haber faltantes en nuestras vidas. Entonces, no es hasta que podemos identificar la identidad que Dios nos da, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Y hemos hablado en el pasado sobre cómo la identidad tiene que ver con la pertenencia, con pertenecer a una familia, a un grupo, la seguridad y la aceptación que sentimos en algún vínculo. Eso es lo que nos da la seguridad, nos hace sentir un buen autoestima, un valor como persona y nos hace sentir, nos da una especie de bienestar. Y eso es bueno. Pero la Biblia dice que hemos nacido, ¿verdad?, de la descendencia de Adán. Entonces traemos ese pecado con nosotros. Y qué tan importante será poder pasar de la familia de Adán hacia la familia de Cristo, ¿verdad? Para poder encontrar esa nueva identidad a través de Cristo Jesús. Hemos hablado sobre las características que son bien importantes de una persona que ha pasado de una familia, ¿verdad?, donde venimos con pecado hacia la familia de Cristo, donde somos aceptados, somos transformados y hemos visto una lista, ¿verdad?, de cosas que recibimos como miembros de la familia de Cristo Jesús. Y una de las cosas que vamos a estar analizando en esta ocasión es sobre el nuevo ropaje que Dios nos da. Yo me estaba poniendo a analizar, ¿verdad?, cómo a veces podemos ver la identidad de una persona a través de un uniforme, ¿verdad? Los de la Navy, la naval o la armada. Podemos ver a un oficial de policía, ¿verdad?, que el uniforme es diferente de un emigrante. Entonces, los uniformes nos ayudan a identificar a ciertas personas y en cierta manera eso es parte de su identidad. Ellos desempeñan una función y la podemos ver a través de su uniforme. Y analizando más esto, también me puse a pensar lo de la alfombra roja, ¿no? Y estaba leyendo muy interesantemente que las personas que participan en la alfombra roja se preparan, especialmente las mujeres, se ponen en contacto con los diseñadores, ¿verdad? Y como desde 6 meses antes para poder decidir en la ropa que van a presentar. Y bueno, lo mismo, ¿no? También, ¿no?, los hombres se tienen que preparar para ese gran día, para ser portadores de aquellas prendas de vestidos, atuendos, zapatos, joyas. Y será tan importante, ¿verdad?, la ropa. Yo creo que es cuestión de opiniones, ¿verdad? Probablemente para mí no tanto, pero para estas personas que están en estos medios, bueno, pues es importantísimo, ¿verdad? Es muy importante para las personas y está bien. Analizando esto, yo pensaba, ¿será importante la nueva ropa que el Señor Jesús nos da, ¿verdad? Una vez que hemos pasado de ser de la familia de Adán a la familia de Cristo. Entonces, en esto del nuevo ropaje, la nueva vestimenta que el Señor Jesús nos da,
podemos ver que hay una mentira. Vamos a ver una mentira y una verdad en este concepto, mi nuevo ropaje. Una mentira podría ser, no puedo sentir que poseo ningún valor a menos que viva en el vecindario correcto, que tenga el carro correcto y que me vista con la ropa correcta. ¿Y Wow. qué es correcto? Pues pienso que depende de los ojos con que se mire, Es, re- porque es relativo, es tienes razón. completamente relativo y Ujú, subjetivo. ujú, Porque literalmente yo puedo sentir que yo vivo en el mejor lugar del mundo y puede ser un lugar, un vecindario que es extremadamente pobre. ujú, Pero yo puedo pensar que ese es el mejor lugar para vivir porque ahí tengo mis amigos, ahí tengo mi ujú, familia, ahí es el lugar donde yo he tenido las aventuras más hermosas de la vida ujú, y ahí es donde he desarrollado el sentido de pertenencia, así como lo estabas ujú, manejando al ujú, principio. ujú. Sé que ahí es el lugar donde me aman, sé que es el lugar donde me aceptan y sé que es el lugar donde me valoran por lo que yo soy y no por lo que tengo. Exactamente. Entonces, lo correcto o lo bueno, ¿verdad? Es que yo tengo un buen carro o tengo una buena ropa, es relativo. Todo depende de la persona misma, de cómo lo vea, porque podríamos decir que una verdad es que tengo un valor especial por Dios, porque ahora tengo una nueva residencia en el reino de Dios y estoy vestido con el ropaje que Él me da. Entonces, el nuevo ropaje que el Señor Jesús nos da tiene varias implicaciones. Primeramente, vamos a ver que estamos revestidos um, en Cristo Jesús. Y en esto de estar revestido, yo he hablado con algunas personas y yo he usado esta expresión. No sé si es buena o es mala, pero parece que me ha Vamos a descubrir. funcionado. Yo les digo, a veces las personas después de decisiones cerradas que cometen en su vida, séanse por decisión propia o simplemente porque se equivocan en tomar una decisión, parece que después de aquello se ponen un abrigo sucio, apestoso, andrajoso, que está lleno de culpa y vergüenza. Y empiezan a caminar por la vida con ese abrigo negro, sucio, que huele mal, impregnado de culpa y de vergüenza. Y empiezan a caminar por la vida y se pasan los meses y se pasan los años, si no es que las décadas, y caminan con esa ropa, ese ropaje. Y no es hasta que a veces llegan a conocer al Señor, empiezan a buscar ayuda, consejería, dirección para sus vidas, que les haga ponerse un espejo delante de ellas para ver que esto no es mi culpa, ¿verdad? Si me violaron, si me maltrataron, si me abusaron, pues no fue mi culpa, no fue una decisión precisamente, probablemente fue una decisión propia, pero independientemente de eso, una persona puede quitarse ese ropaje de la culpa y de la vergüenza que lamentablemente a veces se carga por demasiado tiempo en la vida de la persona. Y el poder aceptar que hemos sido revestidos, dice la palabra de Dios, con la ropa de Cristo, ¿verdad? En su aceptación. Eso es lo que viene a traer una transformación grande y se debería de ser algo permanente en la vida de la persona para darle un rumbo diferente y una identidad completamente nueva. Amén. ¿Quieres leernos por ahí lo que dice en Gálatas 3:27? Sí, por supuesto. Dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿no? Sabes que cuando estabas hablando y dando la explicación acerca del ropaje, me recuerda la historia acerca de las túnicas especiales que utilizó, por ejemplo, José, la túnica de colores, ¿verdad? Que le regaló su papá a Jacob porque lo amaba con
con un amor muy especial y lo amaba más que a sus hermanos. O también me recuerda de pronto las túnicas especiales que estaban diseñadas para las princesas de la época. Eran unas túnicas muy especiales que las diferenciaba del resto de la población, ¿verdad? De la comunidad. Entonces, cuando estamos leyendo que estamos revestidos de Cristo, que estamos revestidos en Cristo, eso me recuerda que no somos una persona común y no somos una persona corriente. Y eso es algo muy importante que debemos de entender como personas que somos hijos de Dios, porque no somos hijas de un diosito, ¿verdad? No somos hijas de un profeta, no somos hijas de una persona común, sino que somos hijas e hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Dios soberano que decide mover un dedo y hace que llueva, del Rey de Reyes que dice, no tienes dinero en estos momentos, te voy a servir y te voy a sentar en la mesa del Rey, del Rey de Reyes que convierte las cenizas en rosas, del Rey de Reyes que convierte nuestro llanto y nuestra tristeza y nuestro luto en una alegría y en una danza constante. Ahí está, y es interesante, ¿no? Eso que estás diciendo, muy impresionante, porque siendo hijas de un rey, pues vamos a andar vestidas como princesas. Amén. El problema es cuando nos aferramos a ese abrigo sucio y andrajoso por decisiones erradas que hayamos tomado en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando podríamos y deberíamos recibir la ropa especial, ¿verdad? De Cristo Jesús para ser vestidas como unas princesas. Entonces, yo creo que el analizar quiénes somos, cuál es nuestra identidad y la realidad hermosa de que el Señor Jesús nos reviste, ¿verdad? Es algo muy, pero muy importante. Y me estaba poniendo también a pensar en esto de la flor de loto. Wow. La flor de loto, ¿verdad? Crece en un fango, en el lodo, sin embargo surge en medio de esa suciedad como una flor preciosa, ¿verdad? Está revestida no de lodo en donde se origina, por decir así, sino que más arriba del agua es una flor preciosa y hermosa. Qué bueno que nosotros pudiéramos analizar nuestras vidas y ver la grandeza, la verdad que hay en quienes somos una vez que pasamos a ser parte de la familia de Cristo. Otra cosa que podemos analizar es que somos bautizadas en Cristo Jesús. Y bautizadas quiere decir sumergidas, ¿verdad? En la muerte para resucitar en vida nueva. ¿Qué nos dice por ahí Romanos 6:4? Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es algo muy interesante porque Él no quiere que vengamos cargando todas las cosas pasadas. Dice la palabra de Dios que Él realmente toma nuestros pecados cuando nosotros se los damos, por supuesto, ¿verdad? Porque Él no nos va a quitar algo que no queremos que nos quite. No nos va a obligar y nos va a decir, me tienes que entregar esto y me tienes que entregar lo otro. Tiene que ser una decisión propia de decirle, Señor, ya no puedo más con este dolor, ya no puedo más con esta tristeza, con esta experiencia traumática. Necesitamos nosotros voluntariamente dárselos para que Él nos pueda dar la vida nueva que nosotros estamos necesitando en ese momento. Entonces, una vida nueva significa una vida nueva literalmente. Es todo absolutamente nuevo. Es como, sabes que yo recuerdo cuando me convertí y yo recuerdo que le contaba a una amiga, mira María, es que si tú supieras cómo se siente todo mi ser, porque yo sentí una alegría y sentía un gozo y veía todo de color de rosa. Mira, hasta te puedo platicar que cuando Jesucristo entró en mi corazón, mi vida cambió hasta de hecho en la manera de mirar los colores. Yo miraba de una manera opaca, de una manera nítida. Y cuando Él entró a mi corazón y empezó a tratar esas cosas, empecé a mirar colores completamente diferentes que mis ojos. Y yo no soy daltónica, ¿eh? Yo puedo mirar todos los colores. Pero simplemente mi mente, en su mente humana, obviamente,
que miraba las cosas de un punto de vista completamente diferente, desde el punto de vista de mi dolor, de mi Sí. tristeza, Ujú. de mis experiencias traumáticas, de mis propias inseguridades. Pero Él me dio una vida completamente nueva. Y yo recuerdo haber platicado eso con una amiga y le decía, mira, es que yo me siento que aunque todo saliera mal y que aunque algo muy malo me pasara, si yo me caigo, voy a caer en un colchón y todo va a estar bien porque mi papá Dios me va a estar sosteniendo. Entonces, cuando el Señor nos habla de una vida nueva, es una vida nueva, no una vida a medias, ni en un saco roto, ni con vestiduras rotas, sino que es una vida completamente nueva y diferente, una vida extraordinaria. Con un sentido, con un Con un rumbo bien propósito. definido, con un propósito claro, con una dirección en nuestras vidas. A veces hay personas, yo he escuchado la expresión de personas que dicen, es que me siento como que la brújula de mi vida no funciona, como que nomás está dando vueltas, ¿verdad? La brújula y no sé hacia dónde me dirijo, sé de dónde vengo, pero como vengo de situaciones tan difíciles, se hace de maltrato, de abuso, de padres divorciados, de una infidelidad marital, cualquier clase de situación, ¿verdad? Que haya ah, hecho tambalear la vida de una persona. Muchas de las veces puede hacer que la persona quede de una manera completamente a la deriva. Y yo creo, lamentablemente, especialmente en este tiempo, ¿verdad?, que acabamos de pasar, habido tanta muerte, tantas situaciones difíciles, tantas pérdidas en todos los aspectos. Muchas de las veces personas han estado batallando demasiado para recuperar y definir una vez más en sus vidas el valor que tienen como persona, como ser humano, como madre, y les ha dejado, ¿verdad?, situaciones muy, pero muy difíciles. Pero cuando tenemos esa dirección de Dios en nuestras vidas vuelven a agarrar un cauce, una dirección. Vamos a analizar otra cosa. Nos dice también aquí la palabra de Dios que estamos escondidos en Cristo Jesús. Escondidos quiere decir protegidos. Yo pensando en esto, yo me imaginé como la gallina que protege, esconde a sus pollitos, ¿verdad? Para protegerlos de cualquier peligro. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice que estamos escondidos, protegidos. ¿Protegidos de quién? Del enemigo. Y muchas de las veces tenemos que estar protegidos aún de nosotros mismos, porque nuestra mente no tiene a veces el control para poder poner en claridad la manera como pensamos, porque creemos cerradamente que no podemos dejar de pensar en ciertas cosas, que no tenemos control de los pensamientos, pero no es eso. Tenemos control bajo la dirección de Dios, entonces estamos escondidos en Cristo Jesús del enemigo y también aún de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dice por allí Colosenses 3:3? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo creo que está escondida también porque de pronto debemos entender que nuestra vida es un tesoro. Es un tesoro. Cuando estaba leyendo esto, estaba yo pensando, escondidos, wow, qué interesante, no, estamos escondidos. Pero eso, por ejemplo, escondemos un tesoro que es muy valioso porque no queremos que nos lo roben. Y estamos escondidos en Cristo Jesús porque desde que nos convertimos en sus hijos tenemos asegurada la vida eterna. Así es. Ese tesoro tan hermoso y que va a ser aparte eterno, ¿no? Y nos damos cuenta de que somos un tesoro tan especial para Él que nos tiene en el hueco de su mano. Entonces es algo muy precioso lo que el Señor nos regala y es algo maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor nos está hablando en este contexto. Sí, tiene razón. Y somos escondidos en Cristo Jesús. Y es verdad, somos un tesoro. Una vez que le entregamos nuestras vidas, el Señor Jesús nos las da. Es un tesoro preciado. El problema es que a veces no lo vivimos como tal. No vivimos como que tenemos ese gran tesoro y nos creemos las mentiras del diablo. Y lamentablemente a veces el diablo nos hace vivir vidas muy difíciles, sabe que no nos puede quitar la salvación,
pero nos puede hacer vivir vidas muy deplorables mientras que llegamos allá al cielo, ¿verdad? Pero estando escondidas en Cristo Jesús podemos tener la certeza de quiénes somos a través de Cristo, de lo que valemos, hacia dónde nos dirigimos y de esa manera poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y Amén. nos hace sentir muy, pero muy distinto. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso en estos momentos. Vamos a regresar con usted después de unos minutitos. Muy bien.